La selección de Brasil ya no asusta a nadie. Yo sé que decir que Brasil ya no es lo mismo que antes es un tema que se ha repetido infinidad de veces cuando se habla de fútbol. Y no solo ahora, sino mínimo desde el 2014. Lo que siempre se repite es que los jugadores de Brasil ya no son como antes, ya no son los mejores del mundo en sus posiciones, ya no hay un Ronaldinho, ya no hay un Ronaldo, ya no están esos cracks con los que crecieron nuestros padres y nuestros abuelos. Como que los jugadores brasileños con el pasar del tiempo se fueron devaluando. Y el último que realmente fue diferente a los demás fue Neymar. Eso es lo que siempre se suele decir, y después de que Brasil perdiera contra Francia 2-1, en un partido donde ciertamente jugaron muy mal y donde Vinicius Jr. se estrenó como el nuevo 10 de Brasil que alguna vez utilizara Pelé, hizo que mucha gente nuevamente volteara a ver a Brasil con ojos sospechosos y los señalara diciendo, bueno, los brasileños ya no son lo que eran. La Brasil de hoy en día es la selección de Andrés Santos, de Martinelli, de Bremer, de Wesley, de Ederson y claro, de Vinicius Jr. Ya no es como antes. Es más, los invito a que vean la convocatoria de Brasil y van a ver que la mayoría, a la mitad de los convocados, seguramente ni siquiera los conocían. Si bien el fútbol es más que solo nombres, Brasil sí ha perdido prestigio. Ya solo con que Vinicius sea el 10, que a sus casi 26 años solo ha hecho 8 goles con Brasil, recordando que a su misma edad Neymar ya había hecho 40 goles, te da una señal muy clara de en qué momento están los brasileños. Pero ojo que esto no vino de la nada. No es que Brasil un día se levantó y de pronto sus futbolistas se olvidaron de jugar al fútbol. Deben ser el país más futbolero de toda Latinoamérica. Pero ocurrió algo en el camino que hizo que ahora estén así. Basta ver la última eliminatoria, Brasil acabó en el 5º puesto de la tabla. O sea, si el formato siguiera siendo como antes, Brasil habría tenido que ir al repechaje para ir al Mundial, gracias a Papá Infantino, que Brasil puede ir directamente. Si no, tendrían que irse a jugar un repechaje, que seguramente ganarían, pero que es algo vergonzoso para Brasil. Estamos hablando de la selección que tiene más copas del mundo, han ganado 5 y son el referente mundial de lo que es este deporte. Y muchos dicen que una de las grandes causas de que Brasil esté así es que ya no está Neymar. Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor, Thiago, Luis Enríquez, Mateus Cunha, Rafinha, Ryan, Vinicius Jr., obrigado. Recordemos que Neymar fue dejado afuera de la última convocatoria. Y si tenemos que hablar de él, podríamos decir que su último gran momento, al menos para mí, fue en el 2023, un año después del Mundial de Qatar. E incluso antes de eso, Neymar ya venía teniendo problemas físicos. Fue en 2023 cuando se fue al Al Hilal a prácticamente semi-retirarse del fútbol. Y no fue hasta hace poco que decidió volver a Brasil para tener más competencia. Si hacemos un análisis frío, lo lógico es decir que a día de hoy sí, Vinicius es más jugador que Neymar. Por algo uno juega en el Real Madrid y es titular y el otro está en el Santos de Brasil, que está a nada de pelear el descenso. Pero si hablamos solo de la selección, aquí creo que Neymar sí le ganaría a Vinicius, pero no por su nivel actual, sino por lo que representa y por lo identificado que está con el equipo. En cambio a Vinicius yo lo veo como que él va a jugar a Brasil más que todo de vacaciones, a distraerse un rato y no da el 100% como sí lo veo en los partidos con el Madrid. Y no es solo de ahora, es de siempre. Les recuerdo que él solo ha hecho 8 goles con su selección y lleva convocado desde que tenía 17 años. Las estadísticas en clubes están a favor de Vinicius, ha tenido una carrera mejor que Neymar, pero en la selección Neymar le saca años luz de distancia. Ahora esto significa que si él estuviera las cosas serían diferentes, y aquí sí tenemos que tumbarnos un mito. Neymar es el último representante de lo que era el jogo bonito en Brasil y mucha gente lo tiene idolatrado como esa figura de futbolista que te hacía las ruletitas, los jueguitos, el jogo bonito y te sacaba jugadas como si fuera un mago. Porque muchos recuerdan al Neymar más joven, el que estaba en el Santos, el que llegó al Barcelona o el que estuvo en el PSG. Pero el Neymar actual es uno muy diferente. Es un Neymar mucho más lento, con un físico más precario, que ya no te puede sacar adelante un partido como antes e incluso le cuesta jugar en el Brasileirao. Creo que llevarlo a la selección sería más que todo exponerlo. Por mucho que Neymar diga que se va a preparar físicamente para un torneo, como en su momento lo hizo James Rodríguez, no sé si lo podría conseguir. Hasta cierto punto entiendo que Ancelotti no lo llame, su nivel ha bajado muchísimo.
Pero eso no quita que los que están en lugar de él sean grandes maravillas, porque no lo son. Mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el espacio perfecto para hacerlo con total seguridad. Basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan beneficios como tu fija asegurada, o sea que te devuelven la plata incluso si pierdes aplicando los términos y condiciones. Puedes usar el código ALEX365 para aprovechar todas las ventajas como ver partidos en vivo y claro, los superaumentos. Todos los detalles los encuentras abajo. Podrías convocar a Neymar para el Mundial, pero más que fútbol creo que te aportaría sobre todo mucha mística y mucha aura. Porque el fútbol actual, lamentablemente, ya no está hecho para jugadores como Neymar. Y ahí llegamos al otro punto de por qué Brasil empezó a decaer. Esto es una teoría que se viene diciendo desde hace mucho, y es que el fútbol brasileño se ha estancado en el tiempo. Se quedaron en los años 90 y en la primera parte de los 2000, cuando el fútbol actual es algo mucho más físico, mucho más vertical y sobre todo mucho más rápido. Es por eso que llevaron a Ancelotti para que sea entrenador. ¿Por qué creen que decidieron llevar a un DT francés a la selección más tradicional del mundo? Primero porque están desesperados y porque Ancelotti representa ese perfil de entrenador pragmático que aplica un fútbol muy al estilo europeo, que es lo que Brasil entiende funciona a día de hoy. Pero aquí hay un problema. El jugador brasileño se forma en el Brasileirao, no se forma en Europa. Y llevarlo a un entrenador europeo que no entiende su manera de jugar es un error gravísimo. Pero también hay otro problema. La manera de entender el fútbol de los brasileños, como les dije, está estancada. Eso funcionaba en los 90s y los 2000s, cuando el fútbol era un tanto más lento y menos físico. O sea, están casi en un callejón sin salida, no pueden ir por el modelo europeo porque sus jugadores no se forman para eso, pero el modelo brasileño tampoco funciona en la actualidad y para prueba tenemos las últimas eliminatorias y sobre todo los últimos mundiales, donde Brasil fracasó rotundamente. Desde 2006, o sea, hace 20 años, que Brasil no hace una buena campaña en un mundial, y eso para la pentacampeona del mundo es gravísimo. Muchos dicen que el fútbol brasileño ha involucionado, pero yo creo que no, yo creo que sigue siendo igual que siempre, es el mismo modelo, lo que cambió fue el fútbol mundial. Brasil se quedó en el camino y no supieron cómo reinventarse. Pero hay otro punto muy importante y esa es la sobrevaloración del fútbol brasileño. Y ojo que esto va con sus jugadores y con sus equipos. En CONMEBOL vemos a Brasil como lo inalcanzable porque manejan mucho dinero. Clubes como Flamengo, Palmeiras, son más que multimillonarios. Con los mejores equipos de Latinoamérica, Brasil no debería tener al menos una selección competente, porque la verdad es que no la tienen. Porque el jugador brasileño, y esto es algo de lo que muchos ya se dieron cuenta, se ha sobrevaluado demasiado. Es más, yo tengo un método para saber el valor real de un brasileño. Tú entra a Transfer Market o a cualquier página que te ponga valores de jugadores y busca brasileños delanteros y volantes. Te darás cuenta de que la mayoría, si tienen entre 25 años, están por encima de los 30 o 40 millones. Bueno, ese valor redúcelo a la mitad como mínimo. Y ahí tendrás el valor real de esos futbolistas. La bandera brasileña te da muchísimo mercado internacional, porque los grandes compradores del fútbol están obsesionados con encontrar al nuevo Ronaldinho, al nuevo Ronaldo, al nuevo Neymar, y uno de esos es Florentino Pérez, que inflaron como nunca la burbuja de jugadores brasileños pagando cantidades altísimas por futbolistas que la verdad no son la gran cosa. O sea, no son malos, pero tampoco son cracks mundiales y ahí los ves pagando 50, 60 o 70 millones por jugadores que no están ni en el top 20 del mundo. Y ni siquiera son los mejores en sus posiciones. Es cierto que el mercado del fútbol también ha cambiado mucho. Hoy más que talento se valora mucho la juventud, el buen físico, la rapidez y sobre todo los highlights, los clips. Los videos cortos que hacen que un futbolista parezca mejor de lo que en verdad es. Y ahí los brasileños son campeones del mundo. Si buscas en YouTube encontrarás 1000 videos de jugadores brasileños jóvenes promesas, el nuevo Neymar, el nuevo Kaká, el Ronaldinho del futuro, con videos larguísimos de skills, de grandes jugadas, de regates, pero que al final son solo eso, momentos puntuales de partido. Y eso ha provocado que muchos crean que los brasileños son prácticamente dioses en el fútbol, y no lo son, lo hemos visto en el Mundial y también en las Copas América. Equipos con menos talento que ellos los han podido superar. Y hay un último factor,
Y ese es el fútbol moderno, o bueno, los jugadores modernos. El brasileño actual no está tan identificado con su selección y eso se nota. Su mayor aspiración es jugar en Europa, ser multimillonarios y jugar en un equipo grande. Ser superestrellas, famosos y que la gente los reconozca por la calle. El sueño de ganar un mundial o una Copa América o ser recordado con tu selección, los brasileños como que ya no lo sienten como antes. El jugador brasileño cambió su mentalidad. Y la muestra más clara es el propio Vinicius, el mejor brasileño del momento y también uno de los más criticados. Mientras que Neymar lloraba cuando por mala suerte tenía una lesión y no podía jugar con su país, Vinicius llora porque lo insultan en los estadios, pero nunca ha llorado por su selección. Ahí hay un gran cambio de mentalidad. Tal vez porque los brasileños se van mucho más jóvenes de su liga, se van a Europa y no tienen tanto tiempo de enamorarse de su selección o de su fútbol. Ahora el futuro de Brasil está en las manos de futbolistas como Vinicius, João Pedro, Estevão, Ryan, Endrick o Andrei Santos, que seguramente les hace mucha ilusión poder jugar el mundial, pero si lo pierden, bueno, se pondrán tristes un par de días y luego lo olvidarán y comenzarán sus temporadas con sus equipos. Al brasileño lo veo cada vez menos ilusionado con jugar con su selección. Eso se nota, y en un torneo como un mundial, eso hace la diferencia.